ya que cuatro... Muy bien. Gracias por, por su tiempo, Daniela Corona Corte y Carmen Arellanes, en este día, lunes 30 de marzo, 6 de la tarde con 4 minutos, en este conversatorio para conocer las actividades, objetivos, misión, visión, la propia esencia de la organización denominada Ya Basta, con quien conocí recientemente, Daniela, la semana pasada, en el marco de la Feria Nacional del Libro de la UAP, en su 39 edición, y para lo cual daremos ya paso a esta exposición. Daniela, adelante con tu participación y gracias por su tiempo a ustedes y a nuestros invitados aquí en Zoom y en Facebook. Sí, muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Sí, sí te escuchamos muy bien. Ok, ok. Bueno, ya, ya ven la pantalla, ¿verdad? ¿Ya pueden ver la presentación? Sí, sí la visualizamos muy bien. Perfecto, entonces Carmen igual va a compartir el inicio de esta presentación. Perdón, no había puesto mi audio. ¿Sí me... Sí, sí, sí te Ah, escuchamos ok, muy bien. ok. Pero solo Ahí que te está, vemos en ahí está Carmen. dos usuarios, ¿no? Sí, ahorita lo soluciono. Entonces, Carmen puede continuar con la presentación. Muchas gracias. Ok, ¿sí me escuchan todos? Sí, sí, muy bien, Pues, Carmen. muchas gracias, Ernesto. Gracias a todos por estar aquí. Gracias por su interés pues, conocer lo que hacemos en Ya Basta, Puebla. Somos una asociación no lucrativa que tenemos 11 años trabajando en Puebla y más de 17 a nivel internacional. Puebla es una sede de varias que hay en el interior de la República. Fue la primera sede en México. Y pues trabajamos en dos ejes, en lo que es prevención y lo que es la restauración. Nuestra misión, concientizar a la sociedad acerca de la realidad que viven hombres y mujeres, jóvenes y niños cautivos por la inmoralidad, proveyendo de esta manera la solución al problema por medio de herramientas físicas y emocionales que resultan efectivas en la lucha contra esta problemática. Es bien importante que la gente sepa que existe el abuso sexual y que sepan exactamente qué es el abuso sexual, que sepan qué características presenta un pequeño cuando fue abusado sexualmente o está siendo abusado. Algo que es bien importante es cómo reaccionar ante una confesión, que muchas veces determina mucho más la reacción ante la persona en quien confiaron que el mismo abuso. Y también es importante que sepan que existen mitos y realidades acerca del abuso sexual y es por eso que a veces hay mucha confusión en cuanto a esto. Nuestra visión es informar precisamente a la sociedad sobre cómo evitar que la familia como principal núcleo de la sociedad se siga desintegrando a causa de las consecuencias del abuso sexual y del consumo de la pornografía. Formar niños y niñas sanos en todos los aspectos para que a su vez se conviertan en adultos sanos y productivos, acordándonos de los presos y maltratados como si nosotros lo fuéramos. Porque esta situación del abuso es devastadora en la vida de un pequeño y hay consecuencias a corto, mediano y largo plazo. Entonces, por eso es muy importante conocer todo el tema del abuso. Nuestros objetivos generales, por supuesto, es fomentar, enseñar, detectar y restaurar porque necesitamos fomentar la prevención, enseñarles a los niños, y en esto hablamos de cómo está la formación en casa acerca de que los niños sepan el valor de su cuerpo, que nadie tiene derecho a tocarlos y que además sepan con el nombre correcto las partes de sus partes íntimas. Detectar señales de abuso para nosotros canalizarlos para la restauración de una forma adecuada y profesional, para por supuesto restaurar las vidas de las personas que hayan sido afectadas, tanto por el abuso sexual como por el consumo de la pornografía. Nos hemos enfocado hace varios años para acá
en lo que es el consumo de pornografía porque es la raíz del abuso sexual en muchas ocasiones. Entonces, por eso es que estamos enfocados ya actualmente en trabajar esta parte del consumo de pornografía, para que sepan también qué es la pornografía. Los pequeños necesitan saber qué es cuando en sus dispositivos aparecen personas sin ropa, por ejemplo, qué hacer en ese momento, a quién acudir. Ujú, porque es importante que sepan que eso no es una imagen que prepara, que ellos no están preparados para esas imágenes que se presentan en sus en sus dispositivos y que además ya ni siquiera los buscan. Llegan, si los niños están trabajando en su celular o jugando, bueno, muchas veces es jugando, o los chicos en una computadora haciendo algún trabajo sin que ellos busquen, llegan las imágenes pornográficas, necesitan saber qué hacer, pero sobre todo pues trabajar en cuanto a la prevención también con los papás, porque muchas veces nos hemos encontrado con los grupos cuando damos las pláticas a los papás, que les preguntamos qué es el abuso y están confundidos. Sí saben que existe, pero no saben cómo abordar estos temas con sus pequeños. Y es muy importante que ellos sepan de qué manera hacerlo y en el momento adecuado sobre todo. Ujú. Entonces, estos son nuestros objetivos, son algunas imágenes de las presentaciones. Nosotros en cuanto a la prevención trabajamos por medio de obras de teatro, la de prevención al abuso sexual infantil se llama Secretos Incómodos y la obra para la prevención del consumo para la pornografía se llama Lo veo, no lo veo. Están dirigidas a niños de preescolar y primaria. El año pasado se lanzó una jornada de concientización por parte de CEP a nivel nacional y las secundarias también nos invitaron a presentar las obras para que los chicos sepan estos temas. Y sí hubo un recibimiento por parte de las escuelas, los directores inquietos sobre todo, porque los chicos necesitan saber qué es lo que está sucediendo y qué son estos dos temas. Sobre todo en cuanto a los adolescentes, la pornografía está terrible porque se ha normalizado, porque creen que es normal ver pornografía, no saben las consecuencias que ocasiona en su cerebro el consumo de la pornografía, no saben que pueden caer en adicción y es algo terrible. Los maestros de secundaria se han acercado a nosotros, directores, para llevar precisamente esta información, pero consideramos que es muy importante que los papás también sepan que esto está sucediendo con sus hijos, tanto en los pequeños como en los adolescentes. Entonces, tenemos también una plática para los adolescentes para que sepan qué es la pornografía y todo el daño que ocasiona, perdón, en su cerebro, que no son clases de biología, porque muchas veces creen que es parte de la formación que deben de tener en este tema sexual, de su sexualidad, y por supuesto, pues que no, no es así. Es una situación que se vive tanto en los pequeños, en los adolescentes, obviamente adultos, hombres y mujeres. Ujú. Pues como les comentábamos, la situación es terrible. Ujú. Atenta contra la integridad de los niños de una manera severa. Hay consecuencias a corto, mediano y largo plazo. A corto plazo, pues hay muchas características que se tienen que detectar, que se necesita conocer muy bien a los pequeños para que sepan si hay algún cambio en sus conductas, tanto en la escuela como en casa, si a lo mejor los niños ya dormían con luz apagada, ya no quieren dormir, hay características en su comportamiento que ya no quieran ir con los abuelos o los tíos a donde normalmente acudían ellos a convivir. Si a los niños ya no quieren, hay que estar muy atentos en por qué los niños no quieren asistir ya a esto. Y pues las consecuencias son severas tanto para la víctima directa, que es el pequeño, para su familia, la comunidad y para toda la sociedad en general. Ujú. Este problema existe siempre, siempre ha existido. Lo que sucede es que ahora el acceso a las redes sociales es algo que ha ocasionado una problemática mucho más grave. Ujú. La tecnología, el internet, la pornografía infantil, también los niños inocentemente, si los papás les permiten tener redes sociales, pues se confunden mucho y hay una serie de situaciones que
pedófilos crean para poder tener comunicación, contacto con ellos y empiezan pues, se hacen pasar por personas de la misma edad en cuanto a los adolescentes e incluso con los niños. Hacen una relación de amistad, de confianza y es algo que ha detonado muchísimo últimamente en cuanto a lo que es el abuso y el consumo de pornografía. Ujú. La cuestión de tecnología ha sido determinante. Y también que papá y mamá pues han facilitado a los niños un dispositivo. Nosotros como asociación recomendamos que los niños no tengan celulares, no los necesitan, pero a los papás les cuesta mucho ir contracorriente y se ha normalizado también que los niños pequeños tengan celulares, manejan muy bien las redes, pero eso ha ocasionado que esto se haya ido al alza terriblemente. La situación es terrible porque de cada 10 niños, 7 son abusados sexualmente y eso es algo que los papás no lo saben. Ujú. Muchas veces los papás han vivido también esta situación y la manera en que hablan con ellos es de una manera fuerte, con una carga muy grande en cuanto al temor que tienen de que les vaya a pasar esto a sus pequeños y es natural. Nosotros les pedimos que lo hagan de manera amorosa y es una de las situaciones que se va dando de generación en generación. Entonces los papás necesitan saber que esto es algo terrible, que esto es algo que se viene dando de generación en generación, porque muchas veces desde los abuelos, la abuela, la mamá o el papá, en algunos casos tanto papá como mamá han sido abusados sexualmente y el hecho de no haber restaurado esta situación en esos momentos, pues no saben cómo actuar con los pequeños y tristemente se viene dando de generación en generación. Las causas, pues lo que comentábamos hace un momento, la cuestión de la tecnología. Se ha normalizado la violencia también en la relación de papá o de adultos con los pequeños. La desintegración familiar, hay muchas mamás que viven con sus pequeños, que están al frente de familias que tienen que trabajar y pues dejarlos con quienes ellos confían que van a estar seguros sus hijos, pues es con la familia. Y tristemente el 90% sucede en el entorno familiar. Ujú. La relación de poder y confianza con el abusador y el pequeño, porque como es una persona en quien confían y aman, pues es una de las situaciones vulnerables. La falta de educación sexual, les pedimos a los papás que hablen con sus pequeños de manera amorosa acerca de las partes de su cuerpo, de qué hacer en caso de que ellos sientan algunas caricias incómodas y, y pues también la impunidad y debilidad institucional cuando los papás deciden hacer alguna denuncia, pues terminan dejando, porque se trata de un familiar porque hay mucha presión familiar precisamente en cuanto a denunciar a la persona que abusó de sus pequeños y también hay mucha presión social en todo esto. Ujú. ¿Quiénes son los involucrados? Pues por supuesto los pequeños, los niños, adolescentes, la familia en general, en la escuela también se han descubierto y se han detectado muchísimos casos de abuso en las escuelas la persona, obviamente el agresor y las autoridades e instituciones del Estado, la sociedad en general, porque todos tenemos la responsabilidad de cuidar de los niños en donde estemos. Si en algún centro comercial vemos a un niño con un adulto que no coincide en muchas cosas, tendremos la responsabilidad también de indagar un poco más, de cuidar, de saber si hay una relación de realmente familiar y si el niño está seguro con esa persona. Los principales afectados, pues los niños, las niñas y los adolescentes. Ujú. Ya, active mi audio. ¿Sí me ¿Sí me escuchan escuchan bien? te escuchamos bien, Daniela, pero con un poco de eco por los dos usuarios. ¿Te parece que te Sí, ponga silenciar en uno de los dos para sí, evitar el eco? sí, por favor. Listo. ¿Ya, ya me Escuchas. escuchas bien? ¿Se ¿Se sigue sigue escuchando el escuchando? eco? Sí, sí hay un poco de eco.
A ver ahí, ¿me Ya, escuchas? ya mejor, mucho mejor. Ok, continúo. Ok, el impacto y las consecuencias. Bueno, ¿qué impacto tiene la población afectada? Es, es de muchas formas, psicológico y emocional, en el desarrollo personal, social, que obviamente eso afecta su desarrollo en su educación, físico y en la salud, y esto afecta a nivel social y económico. Y bueno, ¿qué datos existen sobre la magnitud de la situación? Los números son fuertes. Ahorita viene una imagen con esa información. Hay muchos que no están denunciados por miedo, dependencia económica, presión familiar o también la desconfianza a las autoridades. Estas son las estadísticas de México. Es el país número uno en abuso sexual infantil. Se comete un abuso sexual cada 2 horas. Puebla ocupa el quinto lugar a nivel nacional. El 90% ocurre, como ya mencionó Carmen, en el entorno familiar. En 2023 se atendieron 9.802 por violencia sexual, de los cuales el 92.3 eran niñas. De cada 1.000 casos en el país, solamente 100 se denuncian y de estos solo el 10% llega a una carpeta de investigación y solo el 1 recibe la sentencia condenatoria. Y bueno, las soluciones y las estrategias se han ocupado diferentes, porque hay muchos frentes sobre este problema. Hay programas de prevención a los papás de la familia, capacitación para maestros de nivel preescolar y primaria. Es un programa que se llama ¿Y tú qué harías? También obras de teatro dirigidas a niños de 3 a 12 años de edad, que aquí se cuentan con dos cuentos. Uno que se llama Secretos Incómodos, que lidia con el tema de prevención de abuso sexual infantil. Es un cuento con animalitos, entonces para un niño chiquito es muy fácil que capte el mensaje, que, que entienda cuáles son sus partes privadas y obviamente la parte de un abuso sexual, pero de una manera muy, pues muy tenue, pero que sí es claro para que entiendan lo que es, que al final del día es un contacto físico de una manera inapropiada en sus partes privadas. Y otro cuento que se llama Lo veo, no lo veo, que este es con el tema que Carmen comentaba, de ser expuestos a la pornografía. Y estos dos cuentos al final tienen una canción para que los niños, por medio de eso, puedan tener muy clara la enseñanza y que sepan qué hacer en esas situaciones. Y bueno, los obstáculos son falta de educación preventiva, el silencio de las víctimas, la normalización de la violencia, la impunidad y debilidad del sistema de justicia, servicios especializados insuficientes y los riesgos en entornos digitales. Estas son nuestras redes sociales, así nos encuentran en Facebook, el correo electrónico. En estas cuentas hay más fotos, videos y cosas de las que ya se han hecho. Y bueno, muchísimas gracias por este tiempo que nos dan. Y quiero leer esta frase. Cada adulto informado puede convertirse en un factor de protección para una niña, un niño y un adolescente. Muchísimas gracias y estamos abiertos a sus preguntas. Gracias, Daniela y Carmen, por su amable exposición. Si existiera alguna pregunta, algún comentario por parte de los asistentes virtuales que nos acompañan, eh, de mi parte, comentaron de la visita, la realización de estas actividades con escuelas. Eh, ¿Lo realizan en escuelas privadas, públicas, ambas por igual? Sí, a donde nos soliciten, públicas y privadas, no hay ningún problema. Vamos a donde, incluso hemos ido en el interior del estado, a otros estados también, hemos ido a Veracruz, a Guerrero, en cualquier parte de la República donde nos inviten, vamos. Ah, de Eventos también, acuerdo, gracias, hemos ido a gracias. algunos eventos, hemos ido a varios eventos, nos hemos presentado en exposiciones también, presentando En la obra. plazas.
en plazas comerciales. El año pasado, hace 2 años, estuvimos en Solesta. Este año nos están invitando a Plaza San Diego. Cada vez hay más difusión y nos conocen más personas y les parece la manera adecuada de mostrarles a los niños estos temas, porque como comenta Dani, es una manera muy sutil en la que los niños aprenden muy fácilmente. Hacemos reflexión al final de la obra y los niños captan el mensaje de una manera impresionante. Se les queda grabado qué hacer en caso de, cuáles son sus partes privadas, cómo deben de cuidarlas. Hablamos de los secretos buenos y malos, porque el abusador siempre le va a decir al niño que no diga esto, y además, una de las situaciones también vulnerables es la inocencia del niño. Entonces, el niño necesita saber cuando un abusador le está intimidando, lo está amenazando, necesita saber qué hacer. Entonces, todo esto lo hacemos a través de la obra a donde nos inviten, Ernesto. De acuerdo, gracias por los comentarios. Quiero yo compartir pantalla porque recientemente visualizaba una nota eh, sobre el uso de redes sociales. Bueno, este gráfico me pareció importante. Se titula El veto digital, restricciones globales a redes sociales para menores. Menciona el contexto, gobiernos de Europa, Oceanía y América legislan límites de edad entre 14 y 16 años para proteger la salud mental y la seguridad de los menores frente a contenidos dañinos o plataformas digitales. Yo hace unos años colaboré con la eh, Dirección de Participación y Evaluación aquí en la Secretaría de la Contraloría. Antes se llamaba en la Secretaría de la Contraloría de Puebla, ya tiene bastante tiempo, y precisamente me hizo recordar su exposición de Dani, Daniela y Carmen, porque visitábamos escuelas. Al menos yo visité 40 escuelas secundarias y preparatorias. Se realizaba una encuesta, una plática de cuidado en el manejo responsable de redes sociales, y se realizaba una encuesta. Quizás lo comento, perdón, puede nutrir, quizás estimular eh, alguna metodología que pudiera implementarse, pero la mecánica o la metodología era realizar encuestas eh, sencillas, preguntas claves sobre el tiempo que pasaban en redes sociales, contenidos que habían sido objeto de violencia eh, digital. Y bueno, los datos se compartían mediante un informe al director de la escuela de cada grupo, insisto, niveles secundaria y preparatoria. Fueron exclusivamente escuelas públicas, lo aclaro, escuelas públicas en Puebla Capital, en Atlixco, en otros municipios de la zona conurbada, pero quizás puede nutrir o robustecer la dinámica que ustedes tengan. Y esto lo recordé por el manejo responsable de redes sociales y la gráfica que estamos visualizando, el cartel. Posteriormente se habla de las prohibiciones y límites de edad. Por ejemplo, en Australia, dice Australia, el pionero de la prohibición total, a partir de diciembre de 2025, o sea, apenas hace 3 meses, prohíbe por la ley cuentas a menores de 16 años. Posteriormente, el estándar europeo entre los 14 y 16 años. España y Austria plantean vetos a menores de 16 y 14 años respectivamente. Variaciones en el modelo de control. Francia y Grecia fijan el límite en 15 años, limitando también en móviles en escuelas. Estados Unidos, regulación por estados. Florida prohíbe acceso a menores de 14. Utah exige consentimiento hasta los 18. El modelo de autorización en Portugal. Se requiere permiso explícito de los padres para jóvenes entre 3 y 16 años. Y verificación de edad en el Reino Unido. La ley de seguridad en línea obliga a validar la edad sin fijar un límite. Bueno, al menos fue el dato que lo leía yo y llamó mi atención. Y perdón que insista en esa dinámica que platiqué yo como parte de ese ejercicio en la Dirección de Participación y Evaluación.
de la entonces Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado, eh, uno es consciente de estos instrumentos o mecanismos donde precisamente adultos se hacen pasar por jóvenes para hacerse sus amigos, lo que explicaban amablemente ustedes, Carmen y Dani. Se habla mucho del grooming, ¿no? El grooming, estas dinámicas para ganarse la confianza y, bueno, eh, generar este tipo contenido en detrimento y en perjuicio de los menores. Gracias por su exposición nuevamente. ¿Existirá algún deseo de participar por parte de algún integrante de la sesión? ¿Alguna pregunta, algún comentario adicional que pueda nutrir, estimular, incluso invitación, alguna invitación eh, para visitar alguna escuela? Quiero comentar que en la escuela, el colegio Woodcock, lo dirige la esposa de un integrante de nuestro colectivo, el ingeniero Ricardo Villa Escalera. Yo asumo ese compromiso, Dani y Carmen, de socializar con el ingeniero Ricardo Villa Escalera y su esposa eh, la posibilidad, si es que no han visitado su escuela, de que sea programada, socializada y eventualmente programada, ¿no? En abril, mayo o junio, porque tienen Sí. una interesante población A- estudiantil. Dani, Además es un solo colegio, veo como pantalla, perdón Carmen, sí, veo no te como preocupes. pantalla, Dani, tu fondo, pero se ve interminable. Sí, No sé Pero si... ¿fui yo? ¿Soy yo? Perdón, voy a dejar de compartir. Creí que Ándale, exacto, exacto. Quizás ahí en donde ya. dice Safari para visualizar a Carmen y en breve ya escuchar a Carmen. Dios mío, qué pena, perdón. ¿Ahí? Ándale, sí, sí, exacto. pues Gracias, Dani. Carmen, adelante, lo por que favor. comentabas, lo que sucede en otros países es algo que nosotros quisiéramos que se implementara en el nuestro. De hecho, cuando un pequeño quiere pues tener su página de Facebook, por ley no podría, porque es a partir de los 18 años. Entonces, creo que todo esto, Ernesto, tiene que empezar desde casa. O sea, los papás, por eso nosotros, fíjate que últimamente, cada vez que nos invitan a presentar la obra de teatro, cualquiera de las dos, les pedimos a los directores que primero estén los papás en la plática de prevención, que los papás sepan exactamente qué es todo lo que está pasando en cuanto a estos temas, porque el uso del celular, tengo que no tendrían por qué los niños tener un uso de celular. No lo necesitan, los papás lo utilizan como un juguete y no saben. Yo creo que hay un dicho, una frase que dice que el pueblo perece por falta de conocimiento. Un texto muy importante. Y así es, o sea, la gente no sabe hasta dónde puede llegar el uso de los dispositivos con los pequeños. Por más que haya, eh, ¿cómo se llama? Candados de seguridad, se violan. Ajá. Entonces, es algo que nosotros recomendamos, pero al final para el papá es más fácil. De hecho, testimonios de los adolescentes que han pasado por nosotros, porque tenemos los programas de restauración, tanto para del abuso sexual como para el consumo de pornografía, ellos comentan que a partir alrededor de los 6 7 años, tuvieron su primer contacto con la primera imagen pornográfica y en muchas ocasiones fue con el dispositivo de papá. De que, ¿sabes qué, papá? Préstame tu celular, préstame, quiero ya. O el papá, toma, te lo presto para que pues te entretengas, ¿no? Ya no me estés molestando. Y es algo terrible porque no saben que ocasiona una adicción. Y todo lo terrible en el cerebro. Entonces, pues nosotros siempre recomendamos que no tengan el celular los pequeños, que no lo necesitan. Ujú. A lo mejor a partir de secundaria probablemente, pero muy, muy cuidado. Ujú. Y ahorita que mencionas el colegio Woodcock, yo conozco a esa familia, mis hijos, nosotros fuimos fundadores del colegio en donde Billy empezó como colegio ADA, ajá, y en secundaria pues ella se fue para abrir su secundaria y mis hijos estuvieron con ella. Los conozco perfectamente y mira que hace un tiempo que estaba yo pensando hablar para platicar con ella. Sé que es una persona muy interesada en la formación integral de los chicos y creo que sería una muy buena oportunidad, Ernesto, que les digas y encantados de llevar todo esto con ellos. Ujú. Claro, claro, Carmen. Nuestra próxima sesión ordinaria me permitiré
socializar la propuesta Sí, y poder intercambiar números, contactos y que puedan presentar esas actividades en el colegio Woodcock. Y claro. sí, también hablaba el ingeniero, usted menciona del colegio ADA, también el colegio La Paz, me parece que fundaron hace unos años. Billy empezó como directora en el Colegio La Paz y después, pues la inquietud de formar chicos diferentes, ajá, fue que iniciaron ese colegio precisamente para darles una formación en donde los hicieron chicos responsables desde muy pequeños, que puedan tomar sus decisiones, que sepan resolver problemas, que se enfrenten con buenas herramientas al mundo, porque es algo importante y necesario, sobre todo que inculcan muchísimo la lectura. Y yo creo que también el buen manejo de los dispositivos de redes sociales y todo esto. Entonces, pues encantada de regresar al colegio. Claro, claro, con gusto. En próxima sesión lo comentaré, Carmen. Sí, Gracias. sí, esto. ¿Alguna pregunta, algún comentario adicional por parte de los asistentes virtuales que pudieran externar? En Facebook, Diego Minuti preguntaba sobre las redes sociales. Ya amablemente al final de su exposición, Daniela las compartió. Facebook, Instagram, ya las socializó. La transmisión está disponible, insisto, al final de su presentación. Eh, ¿Existirá alguna pregunta adicional? Comento también que para fortalecer o robustecer los vínculos, eh, el maestro Telésforo Américo Guerrero González se desempeñó recientemente como jefe de enseñanzas de secundarias en el estado de Puebla. Es integrante activo de nuestro colectivo. También me permitiré socializar con él la idea, la intención de establecer algún vínculo con secundarias. Ya no está presente, pero él mantiene algunos enlaces. Entonces también creo yo que se podría fortalecer esa vinculación Sí, pues de carácter organizacional, institucional, ¿no? Con escuelas claro. públicas del estado de Puebla. Ya lo que hemos referido en los últimos meses, semanas, la necesidad, comentaba Carmen al inicio y Claudia, también Daniela y, Daniela y Carmen, ¿no? Es que estoy viendo otro usuario aquí. Carmen y Daniela, sobre la necesidad de restaurar, lo enfatizaba Carmen, me parece, eh, la necesidad de restaurar el tejido social, ¿no? Esa restauración del tejido social tan urgente y hoy con ese fácil acceso que ya nos referían, ya es asequible, muy fácil el que niñas, niños, adolescentes tengan acceso a las redes sociales y pues sí, muchas veces los padres generan mediante esa inconsciencia, brindan esos elementos para actuar en detrimento y en perjuicio de los mismos. ¿Existirá alguna pregunta, insisto, alguna pregunta, algún comentario por parte de los asistentes virtuales que amablemente deseen externar? Insisto en ese espíritu también propositivo, quizás de vincular con alguna escuela, alguna institución educativa y que eventualmente puedan realizar esas actividades. Comentarte también yo en lo que alguno se anima a hacer alguna pregunta, que estos programas que tenemos de restauración son para los niños que en algún momento hayan vivido o estén viviendo abuso sexual, que hayan descubierto a los papás, para los adolescentes también y para los adultos que en algún momento de su vida pasaron por algún abuso sexual y por la intimidación del abusador, por la reacción de mamá, de no creerle, porque a veces los papás no creen que lo que los niños están diciendo es real, porque se trata de un familiar a quien aman. Entonces minimizan esta situación y se callan. Los niños se callan ante una reacción así, o porque temen lastimar el corazón de mamá, o porque la relación con mamá es en que mamá todo el tiempo está enojada, entonces no la quieren hacer enojar. Hay muchos factores por los que los niños se callan y se quedan con todo esto. Entonces llegan a su vida adulta y obviamente hay consecuencias terribles. Rápidamente mencionamos ansiedad, depresión e intentos de suicidio, por mencionar en general. Entonces tenemos también nosotros programas de restauración por los adultos, hombres o mujeres mayores de 15 años que hayan vivido un abuso y que quieran cambiar su vida, porque sabemos que esto no se olvida.
La mente es sabia y lo encasilla, lo guarda, pero constantemente hay sensaciones, hay recuerdos, afecta todos los sentidos, afecta la vista por las imágenes a las que estuvieron expuestas, el olfato por los olores que desprendieron en ese momento, por situaciones de, pues que tuvieron que intervenir también en la boca de los pequeños, o sea, todo, la piel, por supuesto. Entonces, sabemos que esto detona en situaciones determinantes, aunque la persona no piense en eso, llega. Entonces se merece tener una restauración para que en su vida de adulto, como papá o mamá, esto lo manejen de una manera diferente, sean plenas en su vida, tienen derecho a estar tener una vida en paz, tranquila, sobre todo, y por eso también brindamos esto. Y también para los chicos que reconocen que están ya en adicción a la pornografía, adolescentes y adultos, tenemos programas de restauración, se llaman Pornoditos. Los invitamos a que entren a nuestras redes. La verdad, dimos una plática muy general porque hay mucho detalle en cuanto a todo esto. Si tienen alguna duda, igual pueden comunicarse con nosotros o visitarnos en las oficinas. Estamos en San Manuel, Río Usumacinta 5323. Tenemos ahí los espacios adecuados para recibirlos con mucho cariño, con mucho gusto. Cualquier duda que tengan, mostrarles el material que tenemos. Tenemos pues estos materiales. Tenemos un libro súper interesante que se llama ¿Y ahora qué hago? Ajá, ¿ahora qué hago como papá, como maestra, incluso como abuela, como tía, al enterarme que el pequeño ha sido abusado? Es importante también esto. Entonces tenemos mucho material que está a su disposición para que sepan mucho más acerca del trabajo que realizamos. La obra la hemos presentado en más de 600 escuelas, como comentabas Ernesto, sí, escuelas primarias, particulares, oficiales, la han visto más de 30,000 niños aproximadamente, pero sabemos que necesitamos llegar a más lugares. Entonces, si aquí se nos abren las puertas de las escuelas, sería muy importante para poder alcanzar a muchos más, muchas familias sobre todo. Una familia, una persona que ha sido restaurada por esta terrible experiencia, se restaura no nada más la persona, sino su familia, su entorno. Y tendremos mejores familias, mejor sociedad también con todo esto. Si hay De alguna acuerdo, pregunta, gracias Carmen. y Al Ernesto. parecer no hay alguna pregunta por parte de los asistentes virtuales. Daniel, ¿algún comentario de tu parte para quizás ir concluyendo? ¿Sí, me escuchan? Sí, sí te escuchamos Ah, bien. pues sí, muchísimas gracias de nuevo por este espacio donde nos dejas compartir la visión, la misión de Ya Basta, y que no olviden, aún con los niños que están ya en sus vidas, compartir este tipo de mensajes. Los cuentos están a un precio muy accesible, realmente es con la intención de que más niños sepan cómo prevenir esto y que si ya lo vivieron y triste realidad es que por pura estadística, pues o ya han sido expuestos y más por el tema del que hablábamos, ¿no? De redes sociales, entonces, pues con los niños que ya están en sus vidas, que nunca demos por hecho si saben o no saben, ser más intencionales con esto, primos, sobrinos, y de nuevo, gracias por la, por el espacio. Y sí, estamos abiertos a como pudiéramos colaborar en un futuro. Claro, gracias a ustedes. Solo pregunta a nuestra amiga Areli Castillo Areli. si es posible llevar su labor a un jardín de niños al que acude su hija. Claro que sí, con mucho gusto. Tenemos una presentación que te puedo compartir, Ernesto, te puedo compartir para que tú la compartas con ellos, en donde viene. Normalmente cuando hay alguien interesado en llevar la obra a donde está el pequeño, que es su hijo, esta presentación le pedimos que se la muestre a la directora. Entonces ahí en nuestra presentación viene quién es Yabasta, qué hace Yabasta, cómo lo hace, la obra, cuál es el objetivo de la obra, de cada una de las obras y cómo podemos llegar a ese colegio. Con mucho gusto. Muy bien, gracias Carmen y Areli, con todo gusto, Carmen, si me hacen llegar la presentación, yo se la comparto a Areli. Claro que sí, Por- Arely, con por- mucho gusto te haremos llegar la información. Muy bien, gracias. Si no existe alguna otra pregunta, algún comentario por parte de los asistentes virtuales, que aquí tenemos, hay que señalarlo,
amigos académicos de Chapingo, de la Facultad de Administración de la UAP, grandes formadores de conciencia, sí, ya en educación media superior, pero que sin duda alguna están convencidos de ese Ya. fortalecimiento del tejido social, las primeras infancias, niñas, niños, adolescentes. Quiero comentar que extiendo la invitación, así como me llevo yo el compromiso de socializar la propuesta con el ingeniero Ricardo Villa del Colegio Woodcock. eh, los colectivos Opción Ciudadana Puebla y el colectivo Hermanos Cerdán el año pasado, Carmen y Daniela, realizamos la Semana de la Participación Ciudadana. En Puebla no tenemos ley de participación ciudadana, todavía no la tenemos. Es el acto reclamado es la omisión legislativa, omisión absoluta del ejercicio obligatorio para la revocación de mandato. No es tema en esta reunión, pido disculpas, pero lo que sí es tema es la participación ciudadana, porque durante esa semana del año pasado, del 3 al 9 de agosto, de aquí amablemente participó el doctor Rafael Bringas Marrero, que fue titular del Instituto de Pueblos Indígenas de Puebla a nivel estatal. Gracias por su acompañamiento, doctor Rafael Bringas Marrero. Participó en una de nuestras mesas sobre pueblos y comunidades indígenas, y lo comento porque en esta semana, Carmen y Daniela, hubo una mesa que se denominó Niñas, Niños y Adolescentes, para lo cual en este año, en agosto, vamos a realizar nuevamente una semana de la participación ciudadana, para lo cual ya les estaremos haciendo llegar las invitaciones con la fecha, los lugares, y el espíritu es fomentar e impulsar la mayor participación ciudadana en Puebla y llevar a cabo una relatoría y robustecer, nutrir propuestas tendientes a incidir en la esfera pública, en la toma de decisiones públicas, políticas de gobierno, políticas de Estado, y precisamente también si existe alguna necesidad legislativa, hay contacto con algunos diputados, algunos se mantienen sensibles hacia la problemática social compleja, pero de la legislación también podría causarse, establecerse alguna acción concreta específica y profundizar la propia generación de actividades como las que ustedes realizan. Esto será en agosto, la Semana de la Participación Ciudadana. Ya con tiempo le estaré avisando a Daniela. Y con mucho gusto, encantadas de participar porque necesitamos también pues influir en las políticas públicas porque el sistema no está capacitado todavía para este tema. O sea, no hay personal capacitado en los diferentes departamentos de delitos sexuales, la misma fiscalía. Necesitan sensibilización porque revictimizan a los pequeños, no hay un buen trato con los papás terminan regañados porque cómo es posible que no se haya dado cuenta. Y bueno, es largo el tema también en esto. Tenemos esperanza de que esto vaya cambiando, que esto cambie porque es muy importante. Los familiares desisten en la denuncia después del tiempo en que no hay un resultado, no hay una respuesta inmediata porque es un proceso muy difícil. Imagínate de los casos que nos han llegado a nosotros en estos 11 años. La semana pasada una mamá nos comentó que por fin llegó la orden de aprehensión contra el abusador. Es muy desgaste, mucho desgaste emocional, porque se trató del papá de su pequeña, entonces su esposo, su ex esposo. Entonces, sabemos que se necesita concientizar esto en nuestro sistema judicial, hacer conciencia. Pero sí sabemos que tenemos esperanza, siempre tenemos esperanza de que esto vaya cada vez mejor. Así es. No, no, no queremos ser el país número uno en esto. Ujú. Claro, gracias Carmen. Si me permiten antes de finalizar, para también robustecer los datos, ¿no? Los datos que atienden a la propia realidad social. Eh, Estoy compartiendo pantalla de estos datos de INEGI, módulo sobre ciberacoso.
establece que en México en 2023 20.9% de la población usuaria de Internet, equivalente a 18.4 millones de personas, de 12 años y más, vivió alguna situación de ciberacoso. El mismo año, 22% de las mujeres y 19.6% de los hombres que usaron Internet fueron víctimas de ciberacoso. El ciberacoso más frecuente que experimentaron ambos sexos fue el contacto mediante identidades falsas. Es algo muy frecuente y muy común, ¿no? La generación de perfiles falsos en Internet, en todas las redes sociales. Así, Las tres entidades federativas con mayor, y esto es alarmante, ¿no? Bueno, las tres entidades federativas con mayor porcentaje de población de 12 años y más que experimentaron alguna situación de ciberacoso fueron Durango 28.8, Oaxaca 25.5 y Puebla con 25%. Estos datos pues están disponibles en internet, son de dominio público. Pero lo que llamaba mi atención, revisaba, visualizaba, es esta página, la página 15, la gráfica 11, situaciones de ciberacoso experimentadas según sexo. Bueno, viene verde, dos tonalidades de verde. Contacto mediante identidades falsas. ujú, Ahí se van hombres y mujeres, 35%. Mensajes ofensivos, llamadas ofensivas, recibir contenido, suplantación de identidad, rastreo de cuentas o sitios web, insinuaciones o propuestas, críticas por apariencia o clase, bueno, aquí ya cuestiones de discriminación, ¿no? así es. Amenazar con publicar información personal, audios o videos para extorsionar es muy común, ¿no? Lo que derivó en la ley, ¿qué? Olimpia Limpia, Coral Melo, ¿no? La ley sí, Olimpia, ¿no? Que así es. precisamente ella, la agraviada era de, corríjanme, pero creo que de Teciutlán, de aquí del estado de Puebla, ¿no? Eh, bueno, ahí Así continúa, es. ¿no? Más datos duros, pero llamó mi atención esta gráfica que es pues reflejo de la realidad social. Fíjate que nosotros no encontramos como datos específicos y muy asertivos, porque comentaba a Dani, hay cifras negras. De los datos que nosotros tenemos es por los reportes que a nosotros, no, o que tenemos, al que tenemos acceso por la Secretaría de Salud, por los casos que llegan a los hospitales de abuso o de embarazos no deseados en las pequeñas, ¿no? Por eso nosotros tenemos esa información. Pero pues obviamente decimos que de cada 10 niños, 7 son abusados sexualmente, creo que no, nos quedamos cortos, porque tengo que, les comento que las cifras negras son mayores por el temor, y por todo lo que sucede en cuanto a la denuncia. Ujú. Entonces, pues esto que comentas es ciberacoso. Sí, nosotros también tenemos que, por ser, las niñas, por ser mujeres, son más vulnerables a un abuso sexual. Ujú. De cada 4 niñas, una. De cada 6 niños, dos. De acuerdo, sí, gracias, Carmen. Sí, Ya, ahora la gráfica 19 llamó mi atención también. Insisto, este documento consta de 28 páginas, pero son relevantes. Esta gráfica 19, población que vivió ciberacoso según medios digitales utilizados. WhatsApp 39, ajá, por ciento, Facebook 36, llamadas de celular 24 y 34 según el género, Messenger, Instagram, pero visualizamos que a la cabeza se mantiene WhatsApp y Facebook, ¿no? Como medios o instrumentos para el ciberacoso, ¿no? Bueno, continúa esta situación, insisto, es de INEGI y el documento se titula Módulo sobre ciberacoso Mozilla 2023, pero fue publicado en julio de 2024. Bueno, ya dejé de compartir la pantalla. Bueno, al no existir alguna pregunta que fuera manifestada el deseo de participar con mano física o mano virtual, transitamos a la finalización del conversatorio. Si no tienen algo más que añadir, Dani o Carmen, algo de parte de ustedes que deseen externar. pues simplemente cada vez que nosotros nos presentamos, sabemos que esta información que llegó a cada una de las personas que están aquí se va a extender. Confiamos en que esto se extienda porque somos responsables del cuidado de los pequeños. Como comenta Dani, de que empecemos en casa
y se extienda para amiguitos, sobrinos, escuela. Ujú. Así es que, pues muchísimas gracias, Ernesto. Gracias por su interés. Estamos para servirles. Síganos en nuestras redes y cualquier duda que tengan o cualquier comentario, con mucho gusto lo recibimos. Están todo en nuestras redes, en nuestros teléfonos, la dirección de la oficina, para servirles con mucho, mucho gusto. Al contrario, gracias a ustedes, Dani y Carmen. Otra vez el efecto, Dani, de la ventana Mm, interminable. No, no lo sí, sé por qué, pero estás compartiendo los objetivos de la listo. organización, pero otra A vez ver. ese efecto ignoro por qué será. Esas diapositivas, Daniela, que compartiste, ¿están disponibles en sus redes sociales, en sus páginas? Las diapositivas. No, las diapositivas no, pero bueno, sí, es una presentación. Es una Te- presentación que tenemos para hablar en general de lo que hacemos en Ya Basta. Pero sí hay mucha información en nuestras redes, en Facebook y en Instagram. Ujú. Ah, muy bien, claro. Solamente les pediría que la información que solicitó Areli me la pudieran hacer llegar y yo la comparto con mucho gusto y me llevo el compromiso de socializarlo con el colegio Woodcock. Y Claro que bueno, sí. desde luego con quien fuera jefe de enseñanzas secundarias en el estado de Puebla, el maestro Américo Guerrero. Rápidamente comentarles, Claro, sí, 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 con gusto. ahorita que hablas de secundarias, para mayo me están solicitando por parte de un maestro, tuvimos una presentación por parte de la SEP y de DIF, en donde estuvieron directores, maestros y supervisores de nivel secundaria, se acercaron para solicitarme la presentación de la plática para los adolescentes. Y, y quería aprovechar, si tienen interés en que alrededor de estas fechas, también lo vamos a compartir contigo en un momento, si se pusieran de acuerdo, porque tenemos personas especialistas en el tema de pornografía, que vendríamos, somos un equipo en el interior de la República y ahí estos chicos están especializados ya en el tema de pornografía para venir a compartirlo. Entonces sería interesante, importante, si les interesa esta plática en las secundarias, hacer una agenda para poder llegar a donde más se pueda. Ujú. Ah, gracias, Carmen. Mencionó usted alguna fecha, ¿verdad? ¿En qué van Te a la, venir? sí, van a venir, me están pidiendo 25. No, la última semana de abril. La última semana de abril. Ok. Por si les interesa, estamos para apoyarlos con mucho gusto. Ah, muy bien, de acuerdo. Gracias, gracias, Carmen. Eh, Dani, ¿algún comentario de tu parte? Ya en el aspecto, perdón, de universidades, también tienen alguna serie de actividades ya para hablando de Eh, universidades. Llevamos las pláticas, nos hemos presentado en la carrera de, ¿cómo se llama? Se me fue. En la Universidad de Veracruz y la semana pasada participamos en la Semana TEC del Tecnológico de Monterrey. También súper interesante, sí, a donde vayamos, a donde ustedes nos pidan, nosotros llevamos la plática, dependiendo el interés de a quién va dirigida. Ujú. Ah, de acuerdo. Gracias, gracias, Carmen. Dani, ¿algún comentario de tu parte? Eres internacionalista, ¿no? Me comentabas la Sí, semana pasada y por eso me tomé el atrevimiento yo de compartir esta serie de datos, de porcentajes de los países que han restringido o han tomado medidas en su legislación para restringir el acceso de niñas, niños, adolescentes. Dani, ¿algún comentario final de tu parte, Dani? sí, la verdad es que ese es un sueño y pues de eso se trata la vida de soñar y luchar por ese tipo de medidas y que ojalá muy pronto México tome esas medidas, ¿no? Incluso con el acceso a la pornografía. Les comentaba en la Semana Teca a los jóvenes que este tema de pornografía se enseña como contenido para adultos y no creo que es contenido ponen 18 y más, ¿no? Eso es para votar, para
la gente que quiera consumir alcohol, pero no es una necesidad ni es tu derecho, sobre todo porque es a la luz de abusos, es a la luz de violar derechos humanos en niveles muy, muy fuertes. Igual comenté mi experiencia, no sé, o sea, por pura estadística, todos fuimos expuestos desde muy chiquitos, entonces sí, es un tema de la narrativa, ¿no? Y obviamente no hacemos, no compartimos esto desde el juicio, siempre es con esperanza, con el amor y sin tabú ni vergüenza. Entonces, pues gracias por tu tiempo y gracias por, igual, sí, las colaboraciones que puedan salir y sobre todo con lo de políticas públicas y también eso nos interesa mucho. Muchas gracias. Al contrario, Dani, gracias a ustedes, a ti y a Carmen. Solo concluyo, vino a mi mente un libro, seguramente conocen al autor, Josh McDowell, ¿no? Vino aquí a una iglesia cristiana hace tiempo, perdón que toque ese tema, pero es hecho de la realidad. Lo invitó a una iglesia a Torrefuerte, lo invitó hace tiempo, a mí me invitaron, pero tiene un libro que se llama La verdad desnuda, ¿no? Y me parece que da cuenta o reflejan la importancia o la necesidad de estructurar adecuadamente pues esa conformación psicológica, sexual, emocional, ¿no? Evitar desórdenes emocionales que puedan derivar en trastornos de personalidad, ¿no? Porque eso es una realidad. Pero vino a mi mente este libro, seguramente lo conocen al Así autor, es, ¿no? conocemos al autor, obviamente él aborda estos temas de una manera muy profesional, ética, y sí, sí lo conocemos. Claro. Gracias nuevamente Carmen y Dani por su tiempo. A quienes nos acompañaron también, quienes enviaron preguntas en Facebook y en Zoom. La de Facebook quedó resuelta. Y estamos en contacto. Gracias a todos por su tiempo y sigamos fomentando estos espacios de discusión, reflexión, deliberación pública, donde el ciudadano, el pueblo es el sujeto fundamental para que haya Estado y necesitamos profundizar una presencia del Estado en la toma de decisiones públicas para no permitir que otros nos impongan nuestro futuro, fomentar también proyectos de vida a 10, 20, 30, 40, 50 años con ese enfoque prospectivo. Insisto, porque quien no se adueña de su futuro deja que otro se lo imponga y no deseamos que nos impongan nuestro futuro. Y en un tema tan relevante como lo es una variable, ¿no?, del abordaje de hoy, el tecnológico, el digital y la propia generación de planes, programas educativos, falta mucho por hacer, al menos yo lo comento para lo que resta del siglo XXI, ¿no? Los próximos años de este siglo. Concluyo, antes de concluir, Dani y Carmen, nuestros invitados, hay una declaración de la UNESCO del todo relevante que fue publicada en noviembre de 1997, que se titula La Declaración de las Responsabilidades de las Generaciones Actuales para con las generaciones futuras. Son 12 artículos concretos, concisos, de eh, gran relevancia. El artículo 10 establece desarrollo y educación. Las generaciones actuales han de legar a las futuras las condiciones para un desarrollo socioeconómico equitativo, sostenible y universal, tanto individual como colectivo, en particular mediante una utilización justa y prudente de los recursos disponibles. Aquí le enfoca a fin de luchar contra la pobreza. El segundo punto, la educación es un instrumento importante para el desarrollo de los seres humanos y las sociedades. Debe utilizarse para fomentar la paz, la justicia, el entendimiento, la tolerancia, la igualdad en beneficio de las generaciones actuales y futuras. La no discriminación, las generaciones actuales deben abstenerse de realizar actividades y tomar medidas que puedan ocasionar o perpetuar cualquier forma de discriminación para las generaciones futuras. Yo, como siempre que lo está disponible ahí en la UNESCO, en la página de la UNESCO. Siempre lo comento, depende de los ciudadanos el hacer efectivo, vivo, activo el contenido de esta declaración. Es muy relevante, lo dejo a sus amables consideraciones eh, si no conocían esta declaración. Insisto, depende del ciudadano, de los seres humanos, que no sea letra muerta, ¿no? Que sea vivo, activo y
tendremos influencia en los demás en la medida en la que seamos congruentes con nosotros mismos. En ese orden de ideas es que me permití compartir brevemente estos artículos de esta declaración relevante. Gracias, Carmen y Dani. Estamos en contacto. Yo les mantengo al tanto de lo que me diga el ingeniero Ricardo Villa y el maestro Américo Guerrero González. Y gracias nuevamente a todos por su asistencia, a nuestros amigos que nos acompañaron hoy. Gracias, Ernesto. Un gusto conocerte. A ustedes igualmente estamos en contacto. Gracias. Hasta luego, Dani. Saludos a Adiós. todos. Saludos a todos.